Hola, hola, les doy la bienvenida a la ayudantía del día viernes 2 de agosto del curso de herramientas de la física universitaria 2024. Vamos a estar revisando los ejercicios extra que quedaron de la semana. Por lo tanto, para comenzar, me avisan si se ve bien la PPT. A ver, mejor dejémoslo así. Lo que se estuvo viendo esta semana fue movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y lanzamiento vertical. El resumen de la infografía de movimiento, la idea de este curso es entenderlo de manera conceptual más que aprenderse las fórmulas de memoria, ya que cada fórmula que existe para describir estos movimientos se pueden obtener a partir de las gráficas de velocidad o las gráficas de aceleración. Vimos que los movimientos se pueden representar a través de vectores, donde en este caso los vectores amarillos representan la velocidad. Y cosas importantes son, por ejemplo, definir bien el sistema de referencia, identificar qué nos pide el ejercicio y a partir de eso dibujar entonces las gráficas, que serían las siguientes: la gráfica de velocidad versus tiempo y la gráfica de aceleración versus tiempo. Ujú. En la gráfica de velocidad versus tiempo podemos obtener distintos datos, como por ejemplo que la pendiente de nuestra gráfica de velocidad versus tiempo representa la aceleración del objeto que estamos graficando. Además de eso, si calculamos el área bajo la curva de esta gráfica, obtenemos el desplazamiento del objeto que estamos graficando. Por lo tanto, en cada una de las gráficas que vamos a analizar hoy, que me parece que es en el primer ejercicio, podemos dividir esta gráfica en dos figuras que ya conocemos, que es el triángulo que se forma acá arriba y el rectángulo de aquí abajo. En cuanto a fórmulas, lo único que tendríamos que saber es el área del triángulo y el área del rectángulo, donde en este caso el área del triángulo, vamos a anotar un triángulo, va a ser igual a la altura que generalmente se le llama h, la altura por la base, que en este caso equivale a t, dividido en 2, esto sería el área del triángulo, y el área del rectángulo es netamente el valor que tiene de la base, que en este caso es t, por su altura, que le llamaremos h. ¿Ok? Entonces, para saber el desplazamiento de un objeto a través de su gráfica de velocidad, se obtiene a partir de el área bajo la curva. Para saber la aceleración, se obtiene a partir de la pendiente de la recta que se forma con la velocidad. Y la pendiente, que se le denomina, bueno, vamos a llamarle A, ya que es la aceleración. La pendiente siempre va a ser igual a la diferencia en el eje Y, es decir, un I2 menos un I1, dividido en un X2 menos un X1. Netamente de fórmulas, entonces, tenemos que saber la de la pendiente, que representaría la aceleración, y el área de las figuras que se forman al graficar velocidad versus tiempo. En cuanto a la gráfica de aceleración, podemos obtener que el área bajo la curva de esta gráfica va a ser la velocidad del objeto que estamos graficando. A partir de eso podemos pasar a hacer los problemas que quedaron pendientes, que mejor voy a compartir la pizarra. Así que voy a seguir. Ya. Tenemos entonces
el siguiente problema. Nuevamente tenemos una gráfica. Voy a ver si la agrando un poquito. Tenemos una gráfica de velocidad versus tiempo, donde en esta gráfica se está representando la velocidad, perdón, de dos autos, dos móviles, que le denominan con la letra P y la letra Q. Uno de los móviles, que es el P, se representa con esta línea continua que está acá, y el otro móvil se representa con la línea punteada que está acá. Y, como les decía, una gráfica de velocidad versus tiempo, donde todo lo que nos pidan queremos obtenerlo a partir de la gráfica que nos entregan. Siguiendo con lo que nos dice el enunciado, nos dicen que las posiciones de los móviles coinciden en el instante t igual a t, es decir, acá, y además nos dan los valores que vamos a reemplazar al final de cada respuesta que obtengamos, que sería que el v sub 0 es 5 metros sobre segundo y t mayúscula es igual a 2 segundos. Pasando concretamente a lo que nos preguntan. Nos dicen que en la letra A va a ser nuestra primera respuesta. Nos preguntan, ¿qué distancia recorre cada móvil entre t sub 0 y t igual a 2t mayúscula? Vamos a comenzar con el automóvil de la letra Q. Y lo vamos a hacer con rojo. Nos preguntan de la distancia. Como supimos en el resumen del inicio, la distancia se representa a través del área bajo la curva. La curva en este caso es una recta y el área sería todo esto de acá abajo, bajo nuestra recta Q, que es de velocidad. Entonces tenemos que calcular el área que hay bajo esta recta. Esta área se puede dividir en un triángulo pequeño y en un rectángulo grande, que sería este de acá abajo. Tenemos esas dos figuras que serían el área. Entonces, la distancia va a ser igual al área que se forma en el rectángulo, que sería la base, que la base completa vale 2t, multiplicado por su altura, que en el caso del rectángulo, la altura vale b sub 0, directamente. ¿Qué representa esto entonces? El área del rectángulo. Más, entonces, el área que se forma en el triángulo de acá arriba, que ese triángulo tiene de base 2t también, pero de altura tiene este pedacito de acá, que vamos a dibujarlo en azul. Ese pedazo de acá es la altura de mi triángulo. ¿Cómo sé cuánto vale esa altura? Haciendo una diferencia con el punto más alto con su punto más bajo. Es decir, multiplicamos la base, que es 2t, por 3b sub 0 medios menos b sub 0. Me están pidiendo que repita un poquito, así que lo voy a hacer. En el caso de este ejercicio, nos entregan una gráfica de velocidad versus tiempo. ¿Ok? Una gráfica de velocidad versus tiempo, donde se grafican dos automóviles. El automóvil con la letra P y el automóvil con la letra Q. Vamos a comenzar con la letra Q. Nos piden entonces que obtengamos la distancia que recorre este auto Q entre el tiempo t sub 0, que sería el inicio, hasta el tiempo 2t, que sería este final de acá. ¿Ya? Para obtener la distancia necesitamos calcular el área bajo la curva. Para obtener el área bajo la curva, observamos que el área bajo la curva es todo esto que se genera acá, que ya ahora está un poquito rayado, pero si lo borramos,
se puede observar bien que el área bajo la curva se puede formar a través de dos figuras geométricas que ya conocemos, que sería un rectángulo, todo esto de acá, y un pequeño triángulo que es este de acá arriba. Ya calculamos el área del rectángulo, que sería esto de acá, área rectángulo, donde es la base del rectángulo por la altura del rectángulo, es decir, 2t por b sub 0, pero tenemos que sumar también el área del triángulo. ¿Y cuál es el área del triángulo? Sería también la base, la cual vale 2t, multiplicado por la altura, que sería la diferencia la diferencia del punto más alto menos el punto más bajo del triángulo, dividido todo esto por 2. Esa es el área del triángulo. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Área triángulo. Entonces, seguimos calculando. Voy a achicar esto para que no se pierda. Seguimos calculando entonces, tenemos que la distancia es la suma de estas dos áreas, por lo tanto, si desarrollamos un poco, vamos a tener que la distancia es igual a 2t por b sub 0 más 2t multiplicado por 3b dividido 2 menos b sub 0, pero para hacer esta resta tenemos que igualar el denominador, ¿cierto? Que es menos b sub 0. Y para igualar el denominador tenemos que utilizar lo que se le llama un 1 conveniente. ¿Qué es un 1 conveniente? Es multiplicar este valor, es decir, amplificarlo netamente para igualar denominadores y poder desarrollar de manera más sencilla la fracción. Entonces utilizamos un 1 conveniente, es decir, amplificando por 2 y dividiendo por 2 también, para así igualar la fracción y poder restar de manera más sencilla. Y recordamos también que todo esto es una t por si acaso, multiplicado, está dividido por 2. Para simplificar esto de manera fácil, lo que podemos hacer también es directamente simplificar este 2 de la fracción, ya que como se está multiplicando los valores, se puede dividir directamente. Por lo tanto, nos queda que la distancia va a ser 2t, que estamos copiando lo de arriba solamente, 2t por b sub 0, más, como simplificamos el 2, ya no lo tenemos que volver a poner, sino que dejamos netamente la t multiplicado por la resta de acá arriba, que sería el denominador se mantiene, que sería el 2, y arriba tenemos 3b sub 0 menos 2b sub 0, lo cual es un b sub 0. Ahora sí tenemos una ecuación más fácil donde podemos reemplazar los valores que nos entregan en el enunciado, que nos dicen que el t mayúscula es igual a 2, por lo tanto lo podemos reemplazar. El b sub 0 es 5, lo reemplazamos también, más t mayúscula que es 2, multiplicado por esta división que sería que b sub 0 vale 5 dividido en 2. Esto va a ser igual a el resultado de esta multiplicación, que es 5 por 2, 10, 10 por 2, 20, más esta multiplicación donde el 2 se puede simplificar directamente para que nos quede el 5 y ahora sí igualar que la distancia va a ser igual
que la distancia recorrida, perdón, va a ser igual a 25, ¿qué cosa? Metros. ¿Cómo podemos saberlo de la unidad de medida? Podemos saberlo también a partir de la unidad que nos da el tiempo y la velocidad. Entonces, para ver netamente unidades de medida, podemos hacerlo acá, por ejemplo, donde vamos a tener por un lado que 2 por t, el t está en segundos, multiplicado por v sub 0, el cual está en metros sobre segundo, más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí en esta multiplicación nos podemos dar cuenta que las unidades de medida también se relacionan entre sí, como por ejemplo que aquí podemos simplificar los segundos, donde nos queda directamente los metros. Y a partir de eso es donde sabemos que la distancia queda en metros, además de saberlo directamente por conocimiento que las distancias se miden en metros, pero también lo podemos obtener a partir de relacionar los valores y con sus unidades de medida. Esto como algo un poco extra. Entonces, ¿cómo llamamos que el tiempo es 2? Ah, netamente porque lo dan en el enunciado que podemos reemplazar que esa T mayúscula equivale a 2 segundos. Entonces, es mucho más fácil, en vez de reemplazar en el inicio los valores, al final de todo, recién reemplazar los datos que nos dan, que sería que el v sub 0 es 5 metros sobre segundo y que el t mayúscula es 2 segundos. Lo que llevamos haciendo ahora es solamente la distancia que recorrió el vehículo Q. Entonces, si se perdieron un poquito entre medio, vamos a hacer el mismo procedimiento ahora, pero para el móvil P. ¿Ya? Entonces aquí tenemos lo que sería el desarrollo del móvil Q. Entonces voy a borrar esta parte para que no se confundan. Y vamos con la distancia recorrida entonces del móvil P. Cualquier duda me pueden escribir nomás en el chat. Entonces voy a achicar esto. Y lo vamos a dejar por aquí. Entonces ahora mismo, vamos a hacerlo de color morado para el automóvil P. En este caso, observando la gráfica, el automóvil P, la pendiente de esta gráfica de velocidad versus tiempo es mucho más pronunciada. Pero también se forman las mismas figuras geométricas que sería un triángulo y un rectángulo. Que si lo vemos pintando esta gráfica, bajo la curva que sería la recta P, tenemos que el área que tenemos que calcular es toda esta. ¿Por qué calculamos el área? Porque se sabe que el área bajo la curva de una gráfica de velocidad versus tiempo es la distancia recorrida. ¿Ya? Entonces vamos a calcular esta área que se forma en amarillo. Pero no solo la que se forma en amarillo, sino que por comodidad de nuestros cálculos, vamos a dividirlo en obtener el valor del rectángulo que estoy pintando en verde y sumarle el área del triángulo que se forma arriba que está en amarillo. ¿Sí? Entonces, para el rectángulo en verde, queremos calcular la distancia recorrida. El área del rectángulo verde va a ser la base por la altura, donde el valor de la base es 2t multiplicado por la altura, que la altura del rectángulo es b sub 0 dividido 2. Lo que acabo de notar es el área del rectángulo.
área rectángulo. Ahora tenemos que sumarle el área que se forma en amarillo. Y el área del triángulo va a ser la base del triángulo, que sigue siendo 2t, multiplicado por la altura del triángulo, que para saber el valor de la altura, tenemos que observar esto de acá, donde la altura va a ser entonces la resta entre el punto más alto menos el punto más bajo de mi triángulo. Entonces, reemplazando eso, va a ser que la altura del triángulo es 3b sub 0 dividido en 2 menos b sub 0 dividido en 2. ¿Ok? Cualquier cosa que no se entienda me avisan. Pero además de la fórmula del triángulo, tenemos que va a ser la base, que es 2t, por la altura, que es esta resta, dividido todo esto en 2. Y esto es entonces el área del triángulo, que es igual a base por altura dividido en 2. Y el área del rectángulo que era, voy a dejarlo anotado, que era base por altura. Base por altura, ya. Desarrollamos entonces lo que anotamos, que son las áreas que se forman bajo la curva de mi recta del vehículo P. Aún no hay que reemplazar nada porque si reemplazamos se va a hacer mucho más complejo. En este caso, que son números bajos, puede ser más sencillo, pero hay que acostumbrarse a trabajar con las variables porque después van a haber ejercicios que ni siquiera hay números, solo se trabaja con letras y se obtienen resultados con letras, entonces es mucho mejor reemplazar los valores numéricos al final de cada ejercicio. Entonces, con esta base que tenemos de mezcla de letras y números, desarrollamos con ese mismo formato. Para el caso del área del rectángulo, podemos simplificar directamente este 2, ya que se está dividiendo, por lo que nos queda t multiplicado por un b sub 0, al cual se le está sumando una multiplicación que sería 2t por una resta, la cual podemos hacer directamente, ya que 3b sub 0 dividido en 2 menos b sub 0 dividido en 2 tienen el mismo denominador. Por lo tanto, el denominador de abajo se mantiene, que es el 2, y arriba tenemos 3b sub 0 menos b sub 0, lo cual nos da 2b sub 0. Y todo esto está dividido en 2. Seguimos desarrollando. Se mantiene el t multiplicado por b sub 0. Se le suma un 2t por 2b sub 0 dividido en 2. El 2 se simplifica, por lo que nos queda solamente el b sub 0. Todo esto está dividido en 2. Y observamos que tenemos nuevamente un 2 dividido en 2, por lo tanto, también se simplifica. Nos queda entonces que la distancia recorrida va a ser igual a t por b sub 0 más t por b sub 0, lo cual es igual a que la distancia recorrida es igual a 2 veces t por b sub 0. Y ahora recién reemplazo los valores que me dan en el enunciado, donde me dicen que b sub 0 es igual a 5 metros sobre segundo y me dicen que t mayúscula es igual a 2 segundos. Volvemos abajo. Entonces, la distancia va a ser igual a 2 multiplicado por el t mayúscula, que es 2 segundos,
multiplicado por v sub 0, que es 5 metros sobre segundos, y me queda la multiplicación de los números, que sería 2 por 2, 4, 4 por 5 me da 20, metros por segundo es metros por segundo, dividido en segundo, el segundo se simplifica y me queda solamente los metros, lo cual puedo verificar que el resultado tiene sentido, ya que la distancia recorrida se mide en metros. ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces, por ahora de la primera parte, ya obtenemos un resultado, el cual es que el vehículo, perdón, el vehículo Q recorre una distancia igual a 25 metros, y lo que acabamos de calcular recién, que el vehículo P recorre una distancia de 20 metros. Ups. Ahora sí, de 20 metros. Cualquier duda me pueden preguntar. Entonces, ahí tenemos el resultado del primer punto, que sería la letra A. Ujú. Súper. Entonces, en la letra B nos piden calcular la aceleración de ambos móviles. Entonces, voy a achicar esto que acabamos de escribir para que quede de registro. Ahí se me corrió. A ver, ahora sí. Acá arriba quedó entonces el cálculo del primer punto que hicimos. El área bajo la curva. Ahora necesitamos saber la aceleración, o sea, calcular la aceleración, donde vimos en un inicio que en las gráficas de velocidad versus tiempo, la pendiente de las rectas es la aceleración. ¿Qué rectas? Las rectas que se grafican para cada automóvil. Entonces comencemos nuevamente con el auto Q, la cual es esta línea punteada. Queremos calcular la pendiente. Entonces veamos si lo puedo hacer acá. Ya. Para calcular la aceleración, aquí sí tenemos que saber la fórmula de la pendiente, la cual no es tan complicada porque pueden pensar a través de este delta I dividido delta X. La aceleración entonces es delta I partido delta X. ¿Qué es delta I? Es la diferencia de los I, el cual se representa como un I2 menos un I1, dividido entonces la diferencia de los X, que sería un X2 menos un X1. ¿Qué es esto que estamos anotando? Es la ecuación de la pendiente, la cual representa la aceleración. La aceleración entonces del vehículo Q, que es la línea punteada, necesitamos reemplazar el valor de I. Vamos a tomar dos puntos en esta recta, que sería este de acá arriba y este de acá abajo, donde el punto de arriba se representa con un X que equivale al 2t y un Y que equivale al 3b sub 0 partido 2, observando netamente el plano cartesiano. Después, si observo solamente el punto de acá abajo, tenemos que el X que representa es un 0 y el Y sería el b sub 0.
Recordando que en el plano el X es la línea horizontal y el Y la vertical. ¿Ya? Entonces reemplazo mi I2. I2 va a ser el punto más alto, este de acá arriba, que es 3b sub 0 partido 2. Lo anoto. 3b sub 0 partido 2. Menos un I1. I1 va a ser el punto de abajo y ya anotamos que el I de este punto es un b sub 0. Todo esto lo divido por un x2, que es el x2 que acompaña al punto más alto, en este caso 2t, le resto el x1, que en este caso es 0. Y me queda esta diferencia. ¿Qué tengo que hacer ahora? Solamente desarrollar. La aceleración entonces del vehículo Q va a ser igual. Aquí tenemos la opción o de reemplazar los valores o de desarrollarlo de la manera que lo estábamos haciendo con variables. Para restar, para hacer la resta del numerador, tenemos que utilizar un cero conveniente para igualar ambas fracciones, donde multiplicamos y dividimos por 2. Nos queda entonces que la ecuación de arriba va a ser 3b sub 0 dividido 2 menos 2b sub 0 dividido 2. El denominador se mantiene y arriba tenemos 3b sub 0 menos 2b sub 0, lo cual es b sub 0. Y todo esto está dividido en 2t menos 0, lo cual es 2t. No se le resta nada. Esto va a ser igual a b sub 0 dividido 2, multiplicado entonces, transformando esto de acá abajo en multiplicación, a un 1 dividido en 2t. Tenemos entonces que la aceleración va a ser igual a b sub 0 dividido 2 por 2, 4t. Ahora sí, sabiendo que b sub 0 equivale a 5 metros sobre segundo y t equivale a 2, creo que era 2 segundos, tenemos que la aceleración del vehículo Q va a ser igual a 5 octavos. ¿Qué cosa? Metros sobre segundos al cuadrado. Ahí nos da a través de las unidades de medida, la unidad de medida de la aceleración, además del valor de la aceleración, que en este caso podemos dejarlo como fracción, que sería 5 octavos. ¿Alguna duda? Si pasamos igual esta fracción a números, va a ser aproximadamente 0, 0,6225 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Así que acabamos de calcular la aceleración del vehículo Q a partir de la gráfica de velocidad versus tiempo. Entonces voy a borrar. Para obtener la aceleración del vehículo P hay que hacer exactamente el mismo procedimiento, es decir, identificar los puntos de mi recta, el punto más alto, y ahora observando la recta de línea continua,
El punto más bajo va a estar acá. Y a partir de esos 2 puntos, calcular la pendiente. Entonces tenemos que la aceleración del vehículo P va a ser la pendiente de esa recta, la cual es 1 punto y 2 menos, no, pareciera que fuera i al cuadrado, pero en realidad es i2 menos i1 dividido en x2 menos x1. Esta es la pendiente del vehículo P, ¿ya? Una pendiente que se forma algo así. Entonces, identificamos el punto de acá arriba, que su valor de x es 2t y su valor de y es 3b sub 0 partido 2, el mismo que el anterior. Y el punto de acá abajo, su x es 0 y su y es b sub 0 partido 2. Tenemos los 2 puntos identificados. Reemplazamos los valores, donde i2 va a ser el punto más alto, es decir, el i de acá, que sería 3b sub 0. Voy a borrar eso. Ahora sí, ¿qué va a ser? 3b sub 0 dividido en 2 menos el i1, que sería el i del punto más abajo, es decir, b sub 0 dividido 2. ¿Ok? b sub 0 dividido 2, ¿ya? Y a esto tenemos que dividirle la diferencia de los x, donde x2 va a ser 2t y el x1 va a ser 0. Desarrollamos, esto va a ser igual. La diferencia del paréntesis de arriba, tenemos que 3b sub 0 medios menos b sub 0 medios es 3 menos 1, 2. 2b sub 0 medios dividido todo esto en 2t. Se simplifica el 2, nos queda que esto es igual a b sub 0 partido 2t. A partir del enunciado sabemos que b sub 0 vale 5 metros sobre segundo, la velocidad. Y sabemos que el t mayúscula vale 2 segundos. Entonces tenemos 2 por 2 segundos. Confirmamos a través de la unidad de medida que nos queda la unidad de medida de la aceleración, obteniendo entonces que la aceleración del vehículo P es igual a 5/4 metros sobre segundo al cuadrado. Unidad de medida. Entonces la aceleración va a ser aproximadamente 5 dividido en 4, que es 1,25 metros sobre segundo al cuadrado. Nos había dado que el vehículo Q, su aceleración era de 0,625 y nos dio que la del vehículo P es 1,25. Es decir, la aceleración del vehículo P es mayor a la del vehículo Q, por lo tanto podemos saber al observar la gráfica, que la pongo enseguida, al observar la gráfica, que cuando hay una pendiente mayor, la aceleración es mayor.
Eso se puede asumir netamente al ver la gráfica. Y al ver nuestros datos numéricos, confirmamos que a mayor pendiente, mayor es la aceleración. ¿Sí? Además de eso, en este ejercicio preguntaban sobre a qué distancia se encontraban los móviles en T sub 0. Eso es más directo de saber, ya que en T sub 0 es cuando está comenzando el movimiento de los vehículos, por lo tanto, su distancia va a ser 0 entre ellos. Y en el tiempo 2T es cuando ya recorrieron lo que calculamos al principio, que eran los 25 metros, y los 20 metros, por lo tanto, la distancia entre el automóvil Q y P va a ser de 5 metros. ¿Sí? Eso es más directo de saber con los datos que ya habíamos calculado. No sé si pone, sí. Q y P va a ser igual a 5 metros. Y estaríamos listos con este ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Ujú, ujú. Este era un ejercicio pendiente que quedó de la ayudantía de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. No entendí la C. Ah, ya. La C nos preguntan a qué distancia se encontraban los móviles en T sub 0 y en T igual a 2T. Ya, en el caso de T sub 0, que es cuando los móviles están aquí, asumiendo que el auto comienza a avanzar en ese punto, podemos saber que la distancia entre ellos es 0. ¿Se entiende eso? Como que si parte un auto, a pesar que uno es más rápido que el otro, si parten en un mismo punto, su distancia entre ellos va a ser 0, porque comenzaron la carrera en el fondo en el mismo punto. ¿Sí? Entonces nos preguntan en T sub 0 y también nos preguntan en el T final, que sería el 2T. ¿A qué distancia se encontraban? Nosotros calculamos en un comienzo la distancia recorrida de ambos autos, donde la distancia recorrida del Q era 25 metros, esto de acá, y la distancia recorrida del P era 20 metros. Entonces, cuando están en este punto, que es lo que calculamos, el auto Q iba a 25, o sea, ya recorrió 25 metros y el auto P había recorrido 20. Por lo tanto, la diferencia entre los 25 metros que llevaba un auto y los 20 metros que llevaba el otro, la distancia entre los autos va a ser de 5 metros. ¿Se entiende ahí? Ya, qué bueno. Súper. Entonces, ya, pasando de este ejercicio, los mejores tips sería siempre usar la unidad de medida en el caso de que se olviden de alguna unidad de medida, por ejemplo, la de la aceleración. A partir de los valores podemos obtenerla, como lo hicimos acá, que era metros sobre segundo al cuadrado. Ay, no puedo moverlo. A ver. Ay, no sé qué hice. Bueno, y además de saber lo de las unidades de medida, em, a partir de las gráficas se puede obtener todas las fórmulas que nos entregan de movimiento. Entonces es mucho más fácil entender el proceso gráficamente que aprenderse fórmulas de memoria. Porque generalmente aquí lo único que hay que aprenderse es la fórmula de pendiente y las fórmulas de área, que son más sencillas que quizá aprenderse toda la relación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que puede ser un poquito larga, es mejor deducirlo a partir de las gráficas. Ya, en el ejercicio 2, que sería este, es un poco más directo que el anterior. Voy a poner a cargar el compu un momentito. Es más directo que el anterior, pero de igual forma se hace
cálculo de pendientes y usar las gráficas. Un segundo. Ya, entonces en este ejercicio nos dicen una locomotora que se desplaza con una rapidez constante de 20 metros sobre segundo comienza a frenar en un momento dado. O sea, tenemos un tren, un círculo, que está avanzando constantemente con una velocidad inicial igual a 20 metros sobre segundo y va avanzando constante hasta que de repente comienza a frenar su movimiento, por lo tanto va a ir mucho más lento. Si su deceleración es constante y demora 10 segundos en disminuir su rapidez a la mitad, o sea que la rapidez final va a ser igual a la mitad de la inicial, 10. Nos preguntan qué distancia recorre en ese lapso de tiempo. Resolver gráficamente. Ya, entonces, lo primero más directo de saber, nos dicen que el tren comienza con 20 metros sobre segundo y comienza a frenar hasta que disminuye su rapidez a 10 metros sobre segundo. Tenemos que hacer una gráfica, entonces, de velocidad versus tiempo. La velocidad está en metros sobre segundos y el tiempo está en segundos. Nos dice que comienza con 20 metros sobre segundo de velocidad y va constante. Va algo así, hasta que en un lapsus de tiempo, en un X, que le vamos a llamar, comienza a desacelerar, ¿cierto? Hasta que disminuye su rapidez, hasta el punto que llega a su rapidez. Hasta aquí, por ejemplo, que llegó a los 10 metros sobre segundo de velocidad. ¿Se entiende hasta ahí la gráfica? Y llegó a los 10, ¿en qué tiempo? En el tiempo X que habíamos escrito, más 10 segundos que pasaron. Es decir, ocurrió algo en este punto, en amarillo, que el tren comienza a desacelerar y en 10 segundos es cuando llega a los 10 metros sobre segundo. Algo así nos queda la gráfica. ¿Se entiende? Esta es como la parte más complicada del ejercicio porque después ya es netamente calcular áreas. ¿Sí? Entonces ya, si está todo bien con la gráfica, ahora sí que nos preguntan qué distancia recorre en ese lapso de tiempo. Ya, nos pregunta qué distancia recorre en el lapso de tiempo de 10 segundos. O eso entiendo yo. Porque nos dicen si su desaceleración es constante y demora 10 segundos en disminuir su rapidez a la mitad, entonces, ¿qué distancia recorre en ese lapso de tiempo? ¿Qué distancia recorre en 10 segundos? Es lo que nos pregunta. Si observamos la gráfica, el lapso de 10 segundos sería desde el X, que es un tiempo que no sabemos cuál es, hasta el X más 10 segundos. ¿Correcto? Y ese X amarillo lo voy a borrar porque era netamente para encontrar el punto de quiebre, que es cuando va en 20 segundos y disminuye, es el punto de quiebre solamente. Entonces, específicamente, lo que nos quieren preguntar es la distancia recorrida entre el punto acá y el punto acá, que lo pintamos todo en rosado porque sabemos que el área bajo la curva de una gráfica de velocidad versus tiempo es
un delta X, es decir, una distancia recorrida. La distancia recorrida en ese lapsus de 10 segundos va a ser igual. ¿A qué cosa? Al área bajo la curva. El área bajo la curva en este caso también se divide en un rectángulo que voy a pintar en color azul y un triángulo que quedó pintado arriba de color rosa. Entonces, el área del rectángulo va a ser igual a la base por la altura, que la base de este rectángulo es el punto de más a la derecha menos el punto X. Es decir, X más 10 lo mantengo así como ecuación, pero en un paréntesis para no confundirnos, menos X. ¿Se entiende eso? Esta sería la base del rectángulo. Y la altura del rectángulo es directamente 10. Si algo no se entiende, me avisa. Y a esto tenemos que sumarle el área del triángulo, que sería la misma base, es decir, el X más 10, el X más 10 menos X y multiplicado por la altura, que sería esto de acá, es decir, la diferencia entre 20 menos 10, ahí lo siento, 20 menos 10, dividido en 2, área del triángulo. ¿Sí? Desarrollamos entonces que D, que representamos como la distancia recorrida, va a ser X más 10 menos X. El X en el fondo se va a simplificar directamente, ya que como no hay nada que cambie el signo en este paréntesis, se puede reescribir sin paréntesis como X más 10 menos X. El X se va a simplificar y nos queda directamente 10 multiplicado por 10. A esta multiplicación se le suma el área del rectángulo, el área del triángulo, perdón, donde ocurre lo mismo, que el X se simplifica y nos queda 10 multiplicado por esta resta de acá, 20 menos 10, que es 10 dividido en 2. ¿Sí? Por lo tanto, la distancia va a ser igual a 10 por 10, que es 100, más 10 dividido en 2 es 5, y 5 por 10 es 50. Por lo tanto, la distancia recorrida en el lapsus de los 10 segundos va a ser 150 metros. Y estaríamos con este ejercicio. ¿Alguna duda, consulta? ¿Todo bien? A ver, lo voy a dejar ahí un ratito y lo voy a checar. Cualquier duda que algo no se entienda me avisa. Nos quedan 10 minutitos, así que vamos a tratar de hacer el último ejercicio un poco más rápido. Lo malo es que el último ejercicio es de otro tema, entonces no es tan directo. A ver si alcanzamos. Tenemos este problema, que si no alcanzamos, por lo menos lo podemos dejar planteado. Nos dicen que desde el techo de un ascensor que se mueve hacia arriba con velocidad v sub 0 igual a 3, se desprende una tuerca. Dibujamos, tenemos un ascensor, algo así, donde del techo de este ascensor se cae una tuerca
hacia abajo, obviamente. Caer es hacia abajo. Ahí se forma una flecha. Pero este ascensor se mueve hacia arriba, nos indican. Se mueve hacia arriba con una velocidad inicial, o sea, con una velocidad constante de 3 metros sobre segundo. Luego nos dicen si la altura del ascensor, es decir, toda esta caja, este rectángulo, es de 2 metros, ¿en qué tiempo la tuerca golpea el suelo del ascensor? ¿En qué tiempo esta pelota rosada toca este piso de acá? Ya. Lo primero que hay que entender es que como el ascensor va en movimiento hacia arriba, la tuerca que es parte de este sistema ascensor también va a tener la misma velocidad que el ascensor. Es como pensar que si hay una persona acá adentro y el ascensor va a 3 metros sobre segundo, esta persona también va a 3 metros sobre segundo porque es parte de todo este sistema. Entonces, si yo dibujo la gráfica, perdón, si yo grafico la gráfica de velocidad versus tiempo de la tuerca igual va a ir en un principio con 3 metros sobre segundo de velocidad. ¿Sí? Y después de ese tiempo, o sea, después que la tuerca se suelta, que va a ir con 3 metros sobre segundo, cuando la tuerca se suelta es cuando va a tener el momento de caída libre, que se representa algo así. Va a disminuir su velocidad, va a llegar a una velocidad cero y después va a disminuir nuevamente su velocidad. O sea, ahora va a tener una velocidad negativa hasta que llega al suelo del ascensor. Esa es la gráfica de velocidad versus tiempo. Comienza en 3 metros sobre segundo, que es cuando la tuerca va subiendo. Llega un momento que la velocidad de la tuerca es cero y ocurre que se cae, donde esa velocidad va a disminuir hasta que toca el piso del ascensor. Ese es el esquema del ejercicio. Tenemos distintas instancias que se dividen aquí en la gráfica, donde acá hay un delta tiempo, acá hay otro delta tiempo, y tenemos que dibujar también la gráfica de aceleración versus tiempo de la tuerca, donde vamos a utilizar la aceleración de gravedad, que va a ser de menos 9,8, ya que la tuerca, al ir cayendo, va a tener una aceleración negativa. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito? A partir de esta idea, entonces, es donde hay que reemplazar lo que sabemos de área bajo la curva y de pendiente de aceleración. Porque, por ejemplo, si sabemos que la pendiente es menos 9,8, es decir, que la aceleración es menos 9,8, podemos reemplazar a partir del gráfico de velocidad versus tiempo distintas cosas, como definir un t sub 0, definir el t1 y el t2 como nuestros distintos instantes de tiempo, pero siempre utilizando esta aceleración que sería la que hizo que la tuerca del ascensor se caiga. Ujú. Además de eso, a ver, bueno, a partir de esto entonces tenemos que reemplazar
en el primer instante, es decir, entre t sub 0 y t1. A ver si puedo... voy a pintarlo en amarillo para ir entendiendo qué estamos calculando. Tenemos un primer instante que sería este de acá, donde para calcular la pendiente hacemos lo mismo que habíamos hecho anteriormente de marcar un punto más alto de esta recta y un punto más bajo de esta recta, donde el punto de arriba, su valor de x es t sub 0 y su valor de y es 3, y después el valor de abajo vamos a tener que el x es 0 y el valor de, no, el x es t1, ahí sí, t1, y el y es 0, ahí sí. Reemplazamos en la ecuación de la aceleración. La pendiente no sería 9,8. A ver. Es que creo, en este caso se define como negativa por netamente porque es caída libre. Entonces, cuando es caída libre, la aceleración tiene que ser negativa para que el objeto caiga. Por eso es que usamos menos 9,8. ¿Sí? Dime nomás. No es necesario calcular la pendiente. Y... es que creo que se comenzaba así para obtener alguno de estos valores de tiempo. Que los valores del tiempo no los sabemos, ya que no sería... Ya sí, como no sabemos los valores del tiempo, es que tenemos que a partir de un valor conocido, obtener esos valores. De hecho, había un ejemplo parecido en el iCampus, creo, pero era como con otro contexto, que en este caso, si hacemos la analogía, en realidad era el mismo, que hay un objeto avanzando que se va a caer y no sabemos en qué tiempo, por eso a partir de las gráficas empezamos a obtener cosas. ¿Sí? Voy a dejar escrita esta última ecuación porque creo que no vamos a alcanzar a terminarlo, pero sí podemos definir lo que estábamos haciendo, que era del primer instante de tiempo. Entonces, aquí tenemos que tener un delta i dividido en un delta x, donde el delta i va a ser igual a el valor de más, el punto de más a la derecha, en este caso 0, menos el punto de la izquierda, que sería 3 metros sobre segundo, dividido en un delta x, que sería el delta t, es decir, la diferencia de tiempos. Que como no sabemos ninguno de los dos valores, podemos dejarlo escrito así. Tenemos esta ecuación. Luego de esto, a partir de la gráfica de aceleración, podemos obtener también otra fórmula, que sería a partir del menos 9,8 del área del gráfico de aceleración, donde representa el delta velocidad. ¿Ya? Entonces, voy a compartir un poquito la PPT para poder resumir. En el fondo, para el ejercicio lo más complicado es definir en un primer instante las gráficas. Como alcanzamos a hacer la de velocidad versus tiempo y la de aceleración, lo que hay que hacer ahora es reemplazar y obtener
las áreas bajo la curva. En el caso del área cuando es negativa, sería el área que se forma acá arriba del rectángulo, ¿ya? Donde sabemos a partir de esta infografía que esa área sería el delta velocidad, la diferencia de velocidad. Y a partir de eso es donde obtenemos después los valores de los tiempos. Si no se entiende algo, les recomiendo revisar también el video de ejemplo de cálculo movimiento vertical, ya que como no alcanzamos a hacerlo ahora, no pudimos hacer. Y si tienen cualquier duda, me pueden escribir a mi correo, que se los voy a dejar en el chat para los que se conectaran, y ahí podemos resolver algunas dudas que vayan teniendo, ya sea de este ejercicio o o de alguno que tengan de otra guía. usm.cl. Ya, ese es mi correo, catalina.alvarezh@usm.cl. Y muchísimas gracias, voy a cortar la grabación